La mayoría de la gente cree que los Rothschild son la dinastía más rica de la historia. Pero, ¿y si te dijéramos que, en secreto, tras las puertas cerradas de una sala de juntas en Alemania, hay una familia que tiene aún más poder y que controla industrias, gobiernos y mercados globales sin que el mundo se dé cuenta? Desde imperios cafeteros hasta reinos de coches de lujo. Quédese con nosotros hasta el final, porque la última familia le dejará sin palabras. Número 5. La familia Hertz. Del café al imperio de los productos para el cuidado de la piel. Dicen que la fortuna favorece a los audaces, pero en la Alemania de la posguerra favoreció a los cafeinados. Max Hertz no empezó con miles de millones, empezó con un país devastado por la guerra. Un tostador de café y un servicio de entrega de granos recién molidos directamente a los hogares. En una época en la que el café de calidad era todavía un lujo, no se trataba solo de cafeína. Se trataba de devolver la normalidad, el confort y el sabor a una población que lo había perdido casi todo. Su empresa, Chichibo, comenzó modestamente enviando por correo granos tostados a hogares de toda Alemania. Pero lo que parecía una idea modesta, Coffee by Post se convirtió en un imperio minorista. Chichibo pronto se convirtió en un nombre familiar, conocido no solo por el café, sino por vender de todo, desde ropa hasta aparatos electrónicos, a través de su catálogo o su inventario rotativo. En esencia, Max Hertz convirtió una simple bebida en una marca de estilo de vida en toda regla. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La familia Hertz no se detuvo en el café. Mientras la marca Sibo se convertía en un elemento habitual de la vida alemana, adquirieron discretamente una participación significativa en Beiersdorf, la potencia detrás de Nivea, una de las marcas de cuidado de la piel más fiables del mundo. Esa decisión, que en su momento se consideró inusual, resultó ser genial. Beiersdorf tiene hoy un valor de más de 25 millones de dólares. Con productos Nivea en más de 200 países, la participación de la familia Hertz por sí sola contribuyó a que su fortuna total se disparara hasta alcanzar un valor estimado de 7.900 millones de dólares. A diferencia de otras familias multimillonarias que persiguen los titulares, la dinastía Hertz prospera en silencio. No hacen alarde de jets privados ni megayates. En cambio, se integran en la vida cotidiana. Tu café, tus productos para el cuidado de la piel, tus artículos para el hogar. Todo ello evitando el escrutinio público. Ese es su poder, la invisibilidad respaldada por la omnipresencia. Pero no todo ha sido fácil. Las divisiones empresariales de la familia provocaron en su día disputas internas, con los hermanos dividiéndose el control entre el café y los cosméticos. Sin embargo, incluso estos retos se superaron con discreción, algo poco habitual entre las dinastías multimillonarias. Es una lección de control, moderación y visión a largo plazo. Hoy en día, el nombre Hertz no aparece en rascacielos de lujo ni en startups tecnológicas. En cambio, se esconde en la esquina de una etiqueta de Nivea o en la letra pequeña de un anuncio de Chibo. Y sin embargo, su influencia se extiende a través de generaciones y continentes. Comenta a continuación si alguna vez has utilizado un producto Nivea o has visto un anuncio barato y no tenías ni idea de que formaba parte de un imperio multimillonario. Es un recordatorio de que a veces los imperios más silenciosos son los más poderosos y los que nunca ves venir son los que dan forma a tu vida cotidiana. Número 4. La familia Otto. En el glamuroso mundo de las dinastías multimillonarias, la familia Otto no solo vende productos, vende el futuro. Mucho antes de que Amazon soñara con Prime, ya se estaba gestando una revolución silenciosa en la Alemania de la posguerra. Werner Otto, un antiguo promotor inmobiliario, fundó una modesta empresa de venta por correo desde su apartamento de Hamburgo en 1949. Su primer catálogo, de solo 14 páginas, ofrecía zapatos. Pero de esa humilde semilla surgió uno de los imperios minoristas más visionarios de la historia. Con el paso de los años, el grupo Otto transformó los catálogos en comercio y luego en comercio electrónico. Mientras la mayoría de los minoristas se aferraban a las tiendas físicas, el hijo de Werner, Michael Otto, apostó fuerte por la tecnología. A principios de la década de 1990, cuando el mundo aún se conectaba a Internet por módem, el grupo Otto invirtió fuertemente en infraestructura digital, siendo pionero en las experiencias de venta minorista en línea.
Mientras Jeff Bezos aún estaba en su garaje, los Otto ya estaban construyendo las vías del comercio electrónico en Europa. Pero su brillantez no reside solo en el timing, está en sus valores. El grupo Otto incorporó la sostenibilidad en su modelo de negocio antes de que se pusiera de moda. Implementó envases ecológicos, estrategias de reducción de carbono y abastecimiento ético décadas antes de que los reguladores lo exigieran. En una época en la que muchas empresas multimillonarias explotan a sus trabajadores, Otto redobló su apuesta por el cuidado de sus empleados, promoviendo la participación en los beneficios y el equilibrio entre la vida laboral y personal de sus más de 50 empleados. Y ha dado sus frutos. Hoy en día, la familia Otto controla un imperio valorado en aproximadamente $8.940 millones, con filiales que abarcan la moda, el mobiliario, la tecnología financiera y la logística. Y sin embargo, siguen siendo prácticamente desconocidos para el gran público. No hay titulares llamativos ni cohetes espaciales de $1.000 millones. Solo innovación silenciosa y metódica. Lo que hace aún más fascinante su historia es cómo han pasado el testigo. Michael Otto no solo creó una empresa, formó a una nueva generación de líderes comprometidos tanto con los beneficios como con los objetivos. Su fundación privada, Aid by Trade, ayuda a los pequeños agricultores de algodón a entrar en los mercados mundiales. Es filantropía hecha como un negocio, mesurada, escalable y duradera. Verás, la dinastía Otto no está obsesionada con la publicidad, está obsesionada con el legado, y ese es el tipo de riqueza que no desaparece con una caída de la bolsa. Comentario: Otto lo sabía antes que Bezos. Si le sorprende que alguien construyera el comercio electrónico antes de que Amazon diera el salto, añádalo a su carrito, porque a veces las historias más poderosas no se cuentan en Silicon Valley. Se escriben en los márgenes de la historia por familias que se atrevieron a apostar por el futuro antes de que el mundo supiera siquiera que iba a llegar. Número 3. La familia Merkel. A principios de la década de 1950, el sur de Alemania se reconstruía más rápido de lo que los urbanistas podían verter hormigón, y un joven empresario llamado Ludwig Merkel vio una oportunidad tanto en el polvo como en la medicina. Invirtió en una pequeña fábrica de cemento regional para alimentar el auge de la construcción en el país y a continuación compró discretamente un laboratorio farmacéutico en dificultades especializado en analgésicos genéricos. Sus amigos le decían que no tenía objetivos claros. Ludwig lo llamaba Dilotes. El cemento daría beneficios en épocas de bonanza y la medicina, en todas las demás. A finales de la década de 1980, el grupo Merkel se había convertido en un gigante con dos cabezas. Una división que producía millones de toneladas de clínker al año y otra que exportaba antibióticos a toda Europa y África. Las fuentes de ingresos seguían ciclos económicos opuestos, lo que protegía a la familia de las recesiones. La estrategia parecía infalible hasta 2008. Durante los meses febriles que precedieron a la crisis financiera, Harald, el nieto de Ludwig, hizo una apuesta arriesgada en el mercado de valores. Convencido de que las acciones de Volksbank estaban sobrevaloradas, vendió agresivamente en corto. En cambio, Porsche lanzó un intento secreto de adquisición. Las acciones de BMW se dispararon y la mesa de negociación del grupo Merkel perdió más de 2.000 millones de euros en 48 horas. Los prestamistas se agitaron, los miembros del consejo entraron en pánico y los periódicos alemanes predijeron el colapso de una dinastía. Lo que sucedió a continuación es la razón por la que los Merkel siguen siendo importantes. Harald convocó una reunión a medianoche en el campus de investigación de la empresa. Allí autorizó la venta inmediata de una filial de plásticos no derivados del maíz, lo que permitió obtener liquidez rápidamente. Más controvertida fue su orden a la división farmacéutica de archivar varios proyectos mediocres y apostar por un compuesto oncológico experimental que acababa de entrar en la fase 1 de los ensayos. Mientras tanto, la división de cemento aceleró su entrada en las mezclas de geopolímeros con bajas emisiones de carbono, un nicho que la mayoría de los competidores consideraban puramente académico. En 3 años, el fármaco oncológico recibió la aprobación condicional y se convirtió en un tratamiento de gran éxito en los hospitales de toda la UE. Al mismo tiempo, la demanda de materiales de construcción más ecológicos se disparó y las primeras patentes de Merkel Cement la posicionaron como proveedor premium de megaproyectos en Oriente Medio.
El grupo no solo pagó la deuda contraída durante la crisis, sino que registró unos beneficios récord, restaurando la fortuna familiar hasta unos 9.400 millones de dólares. En la actualidad, los Merkel operan a través de una red de fideicomisos privados con sede en Múnich, Zúrich y Singapur. Su cartera de productos farmacéuticos incluye vacunas basadas en ARNM, mientras que sus hornos de cemento funcionan con biomasa reciclada y CO2 capturado. Las cartas a los accionistas hacen referencia a sistemas antifrágiles que se benefician de las crisis, haciéndose eco de las lecciones que quedaron grabadas en la memoria tras el fiasco de Volkswagen. El perfil público de la dinastía sigue siendo minimalista. No hay apariciones en las redes sociales ni yates chapados en oro. Los informes anuales muestran a técnicos de laboratorio e ingenieros de canteras en lugar de retratos familiares. Sin embargo, detrás de esa discreción hay un plan: diversificar en todos los ritmos económicos. Innovar antes que la regulación, y cuando llega la catástrofe, dar un giro tan radical que el mercado nunca vuelve a ver el mismo ángulo. En una cultura empresarial obsesionada con los ascensos meteóricos, los Merkel nos recuerdan que la resistencia, templada por el error y calibrada por la ciencia, puede sobrevivir a fortunas más llamativas, convirtiendo el desastre en el cemento más fuerte que existe. Número 2. La familia Reimann. Es propietaria del lujo cotidiano. No poseen un imperio tecnológico, no fabrican coches ni cohetes, pero la familia Reimann domina silenciosamente algo mucho más íntimo: tus hábitos diarios. Piénsalo: el espresso de Peet's Coffee por la mañana, el donut glaseado que no tenías pensado comprar en Krispy Kreme, un pret rápido, un sándwich entre reuniones, todos ellos estratégicamente situados en tu rutina, forman parte del imperio de la familia Reimann, orquestado a través de su vehículo de inversión, Jab Holding Company. No se trata de una aristocracia de dinero antiguo. Los Reimann, que controlan una fortuna estimada en 22 millones de dólares, no heredaron palacios. Construyeron su riqueza dominando con precisión quirúrgica algo que otros pasaban por alto: la comodidad. Adquirieron marcas que combinan el lujo y la familiaridad y luego las expandieron a nivel mundial, manteniendo una experiencia consistente y de primera calidad. Pero los orígenes de su imperio no fueron tan dulces. La fortuna de la familia comenzó en el sector químico y en inversiones industriales. No fue hasta principios de la década de 2000 cuando dieron el salto a las marcas de consumo. ¿Su estrategia? Comprar nombres emblemáticos, no tocar lo que funciona y crecer como una startup respaldada por capital riesgo, pero sin el caos que ello conlleva. Bajo el paraguas de Jab Holding, adquirieron Peet's Coffee y Caribou, que más tarde fusionaron para crear un gigante del café. Luego llegó Pret, una cadena conocida por su comida fresca y rápida en los centros financieros de Europa. Pero fue la adquisición de Krispy Kreme la que acaparó los titulares, especialmente cuando volvió a cotizar en bolsa, con una valoración de miles de millones. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para los Reimanns en los últimos años. Periodistas de investigación descubrieron vínculos entre la fortuna industrial de la familia y prácticas de trabajo forzoso durante la Segunda Guerra Mundial. En lugar de eludir la controversia, los Reimanns emitieron una inusual disculpa pública, encargaron una investigación histórica independiente y se comprometieron a donar más de 11 millones de dólares en concepto de reparación. Esa respuesta sorprendió a muchos en el mundo empresarial de élite. No se trataba solo de relaciones públicas. Era una responsabilidad calculada. Una medida para proteger tanto el legado como los beneficios futuros. También reflejaba la evolución de las dinastías modernas, que no solo poseen marcas, sino que también dan forma a las narrativas. Hoy en día, los Reimann siguen ampliando la cartera de Jab, a la que ahora se suman suplementos para el bienestar, productos para el cuidado de mascotas e incluso cadenas de clínicas dentales. Su estrategia sigue siendo la misma: controlar los rituales de la vida cotidiana con una experiencia premium tras otra. Y en un mundo en el que los imperios tecnológicos surgen y caen con los titulares, el modelo Reimann demuestra que satisfacer discretamente tus deseos y ganar miles de millones con ello puede ser la estrategia más poderosa de todas. Número 1. Los gemelos Stringman. Multimillonarios de la biotecnología, pero no son famosos. No los verás en eventos de alfombra roja ni citados en revistas de negocios.
Pero Thomas y Andreas Strungmann, hermanos gemelos alemanes, han remodelado el panorama sanitario mundial desde detrás de las cámaras, construyendo un imperio biotecnológico que ha superado silenciosamente a muchas fortunas de Silicon Valley. Todo comenzó con los genéricos. En la década de 1980, los Strungmann fundaron Hexal, una empresa farmacéutica dedicada a la producción de medicamentos genéricos asequibles. Mientras el mundo se obsesionaba con las marcas, ellos se centraron en la escala, la eficiencia y la distribución. La apuesta dio sus frutos. En 2005 vendieron Hexal y su participación en Eon Labs a Novartis por un total de $7.500 millones. Una salida estratégica que les posicionó para algo aún más grande. Lo que siguió fue una reinvención audaz. En lugar de jubilarse cómodamente, los gemelos dieron un giro hacia la vanguardia de la biotecnología. Cofundaron Athos Service, una empresa de inversión privada centrada en la innovación sanitaria. Una de sus primeras y más importantes apuestas, una startup entonces poco conocida llamada BioNTech. Mucho antes de que el mundo oyera hablar de las vacunas de ARNM, los Strungmann se habían convertido discretamente en los principales patrocinadores de BioNTech. No solo aportaron capital, sino también un apoyo inquebrantable a largo plazo. Años antes de que la tecnología de la empresa se convirtiera en fundamental para la respuesta a una pandemia mundial. Su enfoque paciente, poco habitual en el mundo de alto riesgo de la biotecnología, demostró ser visionario. En 2020, mientras la COVID-19 se extendía por todos los continentes, BioNTech, en colaboración con Pfizer, comercializó la primera vacuna de ARNM aprobada en el mundo. La participación de los hermanos en la empresa se disparó, elevando su patrimonio neto combinado a $22.600 millones. Pero la riqueza nunca fue su único motivo. Para ellos, el impacto de la ciencia y el progreso sostenible siempre han sido fundamentales. Lo que hace especialmente únicos a los Strungmann es su filosofía. Rechazan la presión trimestral de los mercados públicos. En su lugar creen en horizontes de décadas, dejando que los científicos se tomen el tiempo necesario para resolver los problemas a nivel molecular. Su respaldo ha ayudado a incubar avances no solo en enfermedades infecciosas, sino también en cáncer, inmunoterapia, trastornos genéticos raros y afecciones neurológicas. A diferencia de los típicos inversores de capital riesgo, que buscan salidas rápidas, los gemelos son guardianes del progreso. Se mantienen en segundo plano, dando a los investigadores el margen de maniobra necesario para cambiar el mundo de forma silenciosa, constante y eficaz. Hoy en día, su imperio incluye participaciones en varias empresas biotecnológicas, institutos de investigación y colaboraciones académicas. Pero su influencia no se puede medir solo por sus participaciones, está en los laboratorios que han construido, en la ciencia que han financiado y en las vidas que han salvado como resultado. En una época de multimillonarios ruidosos que persiguen cohetes y titulares, los gemelos Strungmann demuestran que no hace falta ser el centro de atención para hacer historia. Solo se necesita visión, paciencia y un compromiso inquebrantable con algo más grande que uno mismo.